Hola, hoy quiero hablaros del elemento principal que os va a permitir contemplar la temática de la salud y de la sexualidad con sencillez, es decir, de ver estos temas a través de la naturaleza misma del tipo. Y es muy importante comprender que, siguiendo tu estrategia, lo que yo voy a estar describiéndoos desemboca directamente en que esas cosas funcionen correctamente en tu vida. El tipo es algo realmente extraordinario. Y recordar que el tipo es una cuestión muy compleja porque se construye a partir de todas las activaciones que hay en un diseño. Y solo cuando se hace visible toda la definición que es posible, podemos ver cuál es de hecho la naturaleza del tipo. Que estos 4 tipos, considerando al generador manifestante como un subtipo que nos daría 5 variaciones distintas, hasta aquí, durante esta semana, cada media hora básicamente, os estoy insistiendo sobre el hecho de que nada puede funcionar a menos que estés viviendo en base a tu estrategia. Y que al nivel más profundo, vivir en base a tu estrategia, en términos de vivir en base a la naturaleza de tu tipo, lo que vamos a estar viendo esta mañana son las consecuencias que se derivan de ello y el impacto que eso tiene sobre tu sexualidad y sobre tu salud, en términos de tu bienestar general y en términos de la cualidad de las relaciones íntimas en tu vida, en términos de tu manera particular de conectar con otros. El tipo manifestador. Los manifestadores solamente representan en torno al 8 o 9% de la población humana. Y sin embargo, los manifestadores han controlado nuestro proceso, han ocupado la cumbre de la jerarquía humana desde el comienzo mismo de lo que llamamos la civilización. Han estado controlando las dinámicas humanas desde mucho antes que eso. Y los manifestadores tenían el control de todo, porque los manifestadores parecían ser los verdaderos alfas. Y parecían ser los verdaderos alfas porque eran el único tipo que disponía de hecho de la capacidad de simplemente pasar a la acción. Y podían ser, por lo tanto, el cazador solitario que salía a cazar, a traer la presa de la que habrían de nutrirse los demás. Que podían salir y hacer que las cosas se realizaran. Y hacer que las cosas se realizaran sin tener que depender o delegar en otros. Y eso les daba la apariencia de ser criaturas superiores al resto. Y como parecían ser superiores al resto, y como tenían la sartén por el mango y tenían el control de las cosas, fueron ellos también quienes escribieron las normas. ¿Veis? Yo soy un manifestador, así que a mí no me echéis la culpa, como quiera. Fueron criaturas de mi tipo quienes escribieron las normas. Y debido al hecho de que los manifestadores fueron quienes escribieron las normas, como consecuencia de ello, hicieron que todos los demás tipos sufrieran las normas del tipo manifestador. Los manifestadores decían que todo depende de ti y, por supuesto, para todos los demás tipos, para los otros 3 tipos, eso no es verdad. Así que son los manifestadores los que comenzaron toda la cuestión de la civilización, las normas de la civilización, los que pusieron todo en marcha, los que transformaron a todos los generadores en esclavos. Por eso tiene que ser un manifestador también el que los libere.
y embucharon a los proyectores en el punto más bajo de la jerarquía, porque en el fondo sabían, en alguna parte sabían que los proyectores eran quienes se suponía que tendrían que ocupar ese lugar en la cumbre de la jerarquía. Así que durante miles y miles y miles de años, los manifestadores han estado dominando y gobernando la civilización con sus normas. Y durante la mayor parte de la historia humana, ha habido muy poca provisión de lo que son sistemas de salud, debido a que los manifestadores gobernaban. Y es que veis, si vais a la consulta de cualquier médico y echáis una ojeada a sus archivos, no vais a encontrar muchos clientes suyos de tipo manifestador, porque los manifestadores no van a visitar a los médicos, los manifestadores no buscan ayuda en ninguna parte. Así que tampoco se preocuparon de procurársela a nadie más. Y veis, los manifestadores son también quienes escribieron las normas en relación al sexo. Cuando los manifestadores son los grandes violadores, al fin y al cabo. El manifestador es el último cavernícola. Yo lo quiero y lo voy a tener. Y me voy a hacer con ello y punto. Y me voy a hacer con ello porque no quiero encontrarme con ningún tipo de resistencia en mi camino. ¿Veis? Son los manifestadores quienes escribieron las normas del juego. Y todos los demás han sufrido debido a ello. Y las diferentes maneras en las que miramos las cosas han estado distorsionadas desde siempre debido a ello. Había una gran cultura al otro lado del Mediterráneo, la cultura cartaginesa. Era una gran cultura. Y fueron a la guerra con los italianos, fueron a la guerra con un imperio que era mucho más grande que ellos. Y eventualmente habrían de perder la batalla. Lucharon 3 grandes guerras históricas, las guerras púnicas. Y cuando concluyeron, su civilización estaba básicamente destruida, su tierra fue sembrada con sal y su historia quedó para siempre eliminada. Y la única historia de la que disponemos acerca de esas gentes fue escrita por sus conquistadores. Ahora bien, mirad, es como si Hitler escribiera la historia de los judíos. No puede ser algo que juegue nunca en favor de nadie. Son los manifestadores quienes han escrito nuestra historia. Son los manifestadores quienes han creado nuestras filosofías básicas. Son los manifestadores quienes han definido la naturaleza de nuestra sexualidad. Son los manifestadores los que nos han intentado inculcar lo que significa ser un hombre y todas esas cosas. Los manifestadores, cuando en realidad son una minoría. Y no es ningún problema comprender entonces por qué los manifestadores se encuentran con mayor resistencia en la interacción con el mundo que ningún otro tipo. Y por qué los manifestadores siempre ponen nerviosos y hacen sentirse incómodos a aquellos que no lo son. Porque las personas de tipo distinto al manifestador no confían ni por un solo instante. Y es algo que está en los genes. Y es algo que viene desde muy atrás. ¿Veis? Todo lo relacionado con la salud y con la sexualidad, todas estas cosas, comienza cuando eres un niño. Cuando quiera que yo miro el diseño de cualquiera, lo primero que hago es pensar en cómo era esa criatura en el momento mismo en el que vino al mundo. Porque si pensáis primero en la criatura que se encontró con un mundo en el que las cosas ya eran de un cierto modo, entonces es fácil ver dónde están alojadas las heridas, dónde impactaron más profundamente las heridas de los condicionamientos. Y la criatura manifestadora tiene la capacidad de actuar por sí misma,
y de actuar sin la necesidad de que ningún otro lo lleve de la mano. Y debido a ello, desde el mismo momento en el que nacen y vienen al mundo, sus padres se vuelven paranoicos en relación a estas criaturas. Padres preocupados, por supuesto, de tener a su hijo o a su hija controlados. Y por lo mismo, como su naturaleza es incontrolable, son criaturas que generalmente acaban siendo castigadas, y si el castigo que se les aplica no llega a ser físico, sí por lo menos en términos de lo que es imponerles todo tipo de restricciones. Es decir, que los padres están asustados de no poder controlar a estas criaturas. Y como consecuencia, en las criaturas mismas. Por supuesto, esto lo que hace es que vaya creciendo la temática del manifestador, que es la rabia. La rabia de no poder simplemente salir a jugar porque alguien les dice que no pueden. Y sin embargo, en su fuero interno saben que sí pueden. Saben que es posible salir a jugar, que no hay un impedimento físico real. Y la criatura manifestadora siempre tiene que estar tratando con todo tipo de restricciones que le vienen impuestas desde fuera y que van incrementando su rabia. Y si vais a criar a un niño manifestador, la cosa más importante es enseñarles normas básicas de cortesía. Es muy importante para los niños de tipo manifestador reconocer que el único modo en el que van a poder hacer lo que quieren hacer o lo que pueden hacer es que tienen que pedir permiso cuando son niños, porque cuando son niños viven integrados en la jerarquía de la civilización y no son ellos quienes tienen la sartén por el mango, no son ellos quienes controlan. Y tienen que aprender a reconocer que mientras se les permita pedir permiso y no se les deniega el permiso de manera irracional, de manera no razonable, entonces van a crecer como personas saludables, como quiera. No se les permite. Raramente es ese el caso. Raramente los niños de tipo manifestador reciben ese tipo de condicionamiento positivo. La mayor parte del tiempo lo que se les aplica es una simple restricción de su capacidad. Pensad entonces en lo que ocurre dentro de esa criatura manifestadora. Esa criatura manifestadora llega a un punto en el que deja de querer pedir nada a nadie. No quieren pedir nada a nadie, porque no quieren que nadie tenga el poder de decirles que no. No quieren sentir la restricción impuesta desde fuera. No quieren volver a sentir esa rabia otra vez. Así que dejan de preguntar, dejan de pedir. Y cuando dejan de preguntar y de pedir permiso es cuando comienzan a hacer trampas. No quieren preguntar si pueden salir a jugar. Se escapan por la ventana de su dormitorio. No quieren preguntar si se les permite quedarse después de la escuela a jugar por ahí. Simplemente lo hacen. Y luego tratan con las consecuencias, asumen el castigo que les cae encima después. Pero eso conduce a algo más. Si enferman, tampoco les dicen nada a nadie. Es decir, que dejan de buscar aliados en esta vida, desde muy, muy, muy temprano, y acaban sintiéndose profundamente solos. Ahora bien, toda la cuestión a comprender acerca de la salud y bienestar de un manifestador es que no vas a encontrar muchos manifestadores buscando a alguien que les ayude. No les vas a encontrar yendo a la consulta del médico cuando tienen un problema.
no les ves hasta que no están mortalmente enfermos. Solo entonces, de hecho, llegas a verlos. Y esto significa que no van a estar buscando asesoramiento psicológico y que no van a estar buscando la consulta de ningún terapeuta sexual y que no van a estar buscando ningún tipo de sistema de salud y que no les va a importar un pepino si ese sistema de salud es holístico o no. Toda la cuestión de necesitar ayuda de nadie simplemente les enfurece. Que necesitaran que alguien les ayudara en cualquier cosa, en primer lugar, antes, es ya algo que les arrabia. Es gente que cae muerta en medio de la calle a todas horas, gente que literalmente explota. ¿Veis? Porque llevan toda esa furia, toda esa rabia acumulada en su fuero interno. Y toda esa rabia o bien explota como si explotara su sistema fisiológico o explota en una manifestación de violencia o de agresión. Mi imagen favorita es el manifestador enfermo que le da un ataque al corazón en medio de la calle y que se pone a gritarle a la gente, que está allí tumbado, muriéndose, y le grita a la gente: dejadme en paz, que estoy bien. ¡Ush! Fuera. Esos son los manifestadores. Ya sabes, alguien se acerca a ayudarles y ellos le dicen: vete de aquí, muerto. Así que si tienes un hijo de tipo manifestador y no les enseñas a reconocer que necesita ayuda, porque todo el mundo la necesita en algún momento para muchas cosas, y que necesitan saber pedir esa ayuda cuando es necesaria, y que si piden ayuda cuando es necesaria y la ayuda que piden es razonable, entonces encontrará también una correspondencia. Es de esperar para ellos en su condicionamiento, porque entonces sí que pueden crecer como el tipo de ser humano que puede llegar a un punto en el que cuando es necesario sabe pedir ayuda. Yo soy un manifestador puro, no soy emocional. Y me iría hasta el umbral de la muerte misma antes de buscar a alguien que me tenga que ayudar. Es la cosa más difícil de hacer para mí. Pedirle nada a nadie. La sola idea ya me enfurece. Y soy un manifestador. ¿Qué le vamos a hacer? Ese es el modo en el que vine a este mundo. Así que el manifestador ya aloja en su fuero interno toda esa rabia. Y por supuesto, eso es también lo que les puede acabar matando. Los manifestadores son lo que se suele llamar las personas de tipo A. Personas que pueden simplemente explotar y morir. Eso es lo que son. Es una furia que simplemente aflora y emerge de sus cuerpos. De hecho, el tipo manifestador es el único tipo que dispone de dos estrategias distintas en su vida. Una estrategia para el tiempo durante el cual conviven con otras personas que tienen autoridad sobre ellos, es decir, la estrategia del niño manifestador. Y la estrategia del niño manifestador es pedir permiso. Es decir, que este es el único modo en el que el niño manifestador tiene una oportunidad si aprende a pedir permiso. Es una formación muy buena para su espíritu, porque les ofrece también esa oportunidad de expandir su energía, de explorar su capacidad. Y por supuesto que lo que yo digo a los padres de los niños manifestadores es que al enseñarles a pedir permiso, cuando te piden permiso para cualquier cosa, no se lo puedes denegar irrazonablemente, no se lo puedes denegar si no hay razones objetivas para ello. Si tu hijo de 8 años te dice que quiere probar el crack o la cocaína, entonces se lo puedes denegar de manera irracional o no razonable, en el sentido de que si no lo entiende, pues no lo entiende. ¿Qué le vamos a hacer? Algún día lo entenderá.
Puedes decir, no, ni hablar. Pero lo que quiero decir es que si lo que quiere es salir a la puerta y andar en su bicicleta, y tú simplemente les dices que no, porque lo digo yo, eso es algo que mata su espíritu y que crea en su fuero más interno toda esa furia y esa rabia profunda. Así que cuando el niño manifestador pide permiso, solo se les puede denegar cuando hay razones objetivas para ello, porque entonces lo puede comprender, no denegárselo de manera irracional. Porque en el momento en el que el manifestador deja de ser un niño, en el momento en el que deja tras de sí el hogar de sus padres, ese es el momento en el que la estrategia del manifestador pasa a ser una que, en lugar de ser alguien que pide permiso, ya nunca más le va a pedir permiso a nadie para nada. Y va a asumir el control absoluto sobre su propia vida. Nunca más volverá a pedir permiso. Y en el momento en el que asume el control de su propia vida, ese es el momento en el que el manifestador tiene que informar. Lo que eso significa es que los manifestadores, por su propia naturaleza, han de ser condicionados a darse cuenta de la importancia que tienen las palabras y la comunicación, particularmente para ellos, porque es el modo en el que pueden manifestarse y llegar y tocar el espíritu de otros. Porque el manifestador no puede hacer ninguna otra cosa más que informar, porque de lo contrario, las cosas simplemente no funcionan para ellos. Pensad en la sexualidad. El manifestador, el tipo manifestador, por su propio diseño, simplemente hace lo que puede hacer. Ahora bien, si el manifestador simplemente se acerca a alguien por quien se siente atraído y les agarra, esa persona no se va a sentir demasiado excitada respecto a ese tipo de actitud. Seguramente no les va a gustar, aun cuando podría sentirse atraída por el otro. Porque hay algo en su fuero interno que va a hacer aflorar una gran cantidad de miedos en ese momento, y miedos que se manifiestan como resistencia. Porque el manifestador no ha mostrado ninguna consideración por ellos. Y al nivel más profundo, cualquiera que se sienta agarrado o tocado por un manifestador de ese modo, al nivel más profundo, lo que están diciendo es, ten cuidado con este, porque no tengo reservas, no tengo defensas aquí, pierdo totalmente el control aquí. Si el manifestador está interesado en alguien y quiere tener una relación con alguien, se lo tiene que decir, les tiene que informar. Y se lo tienen que decir e informar desde una cierta distancia, ya sabéis, con un cierto espacio áurico entre ellos. Primero se lo tienen que decir, primero tienen que informar al otro. Como consecuencia, pensad en el dilema psicológico tan profundo en que la sexualidad se puede convertir para los seres humanos de tipo manifestador. Porque son siempre el que tiene que dar el primer paso, el que ser el primero en decir las cosas. Son siempre el que tiene que informar al otro de su interés, de su apertura. Y eso, por supuesto, conduce a todo tipo de dificultades, dependiendo de cuál sea tu perfil. Algunas personas pueden ser muy inseguras, algunas personas pueden ser muy paranoicas. Para otras personas es muy fácil, son simplemente amables con el vecino. Ya sabes, va a depender de la variación que conlleva tu perfil. Pero los manifestadores, cualquiera que sea su perfil, están siempre en ese rol de tener que ser los primeros en dar un paso adelante. Y no lo saben. ¿Veis? Aquí en el título de manifestador, esa cuestión tan profunda. ¿Quién me corresponde?
alguien me corresponderá. El manifestador se acerca a alguien y les dice, oye, ¿sabes que estoy realmente interesado en ti? ¿Quieres esto o aquello o lo que sea en cada caso? Pero realmente no saben, no pueden saber qué es lo que va a salir de todo eso. No lo saben, no tienen la menor idea. Y siempre están poniéndose en esa posición en la que otro les podría rechazar. Y si rechazas a un manifestador, la primera reacción es rabia. Así que el manifestador se siente realmente atraído por ti, se te acerca y te dice, oye, sabes que estoy muy interesado en ti, realmente interesado. Y la persona les dice, lo siento, yo no lo estoy en ti. Y el manifestador enloquece, simplemente se enfurece de verdad. Y dice, nunca voy a volver a hacer eso. La próxima vez simplemente les voy a coger y ya está. Así que en un contexto sexual, para el tipo manifestador, las cosas no son fáciles. Lo pasan realmente mal. Imaginad al adolescente manifestador, lo difícil que eso es. Que no pueden ser ese que espera simplemente a que otro venga y lo coja. Y si eres un manifestador y alguien te coge, entonces es una relación que nunca va a poder funcionar. Algún proyector que se te acerque rozándote con la pierna y que te diga, dame acceso a esta energía manifestadora, pero nunca va a funcionar. Tiene que venir del manifestador. De eso es de lo que trata ser un manifestador. Es el manifestador el que tiene que hacer que ocurra. Y por eso mismo, toda la presión recae sobre el manifestador. Es algo que va en los estereotipos con los que vivimos, en cuestiones de género, en el sentido de que es mucho más fácil para el manifestador masculino o varón, porque es algo que encaja con el arquetipo del varón. Ya sabes que el varón tiene que ser siempre el primero en dar un paso adelante y decir, oye, mira que estoy realmente interesado en ti. Es mucho más difícil para la manifestadora mujer. Es realmente difícil para ellas, porque por supuesto tienen que ser ellas quienes inicien el contacto, pero eso no encaja con el estereotipo. Tienen que ser ellas las que expongan su vulnerabilidad, pero eso no encaja con el estereotipo. Así que a los manifestadores no les gusta nada tener que hacer eso. Y sin embargo, cuando se trata de amor, cuando se trata de sexualidad, es difícil de evitar siendo un manifestador. Así que una vez que puedes reconocer como manifestador y recordar que se trata de un tipo minoritario que cubre solamente el 8% de la población, una vez que los manifestadores pueden entender que no hay ningún otro modo para ellos de encontrar la sexualidad apropiada en sus vidas, sino es informando. Si eres un manifestador y estás interesado en alguna otra persona, díselo. Y si no están interesados en ti, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero ese es el único modo en el que las cosas pueden funcionar para ti. Y es el único modo en el que te van a permitir acercarte lo suficiente. Porque veréis, hasta que el manifestador pueda mostrarle a los otros tipos que realmente les preocupa su bienestar. Y eso es precisamente lo que es informar. Te informo de antemano, de manera que no te tengas que poner nervioso por mí. Te informo de antemano, de manera que si poso mi mano sobre ti, no te lleves un susto, no des un salto. Te informo de antemano. Y en el momento en el que el manifestador es capaz de hacer esto, simplemente neutraliza, elimina el campo de resistencia que se crea si no lo hace. Esto no significa que todo el mundo le vaya a decir que sí, obviamente. No significa eso para nada.
Pero lo que sí significa para el manifestador es que van a poder vivir su vida limpiamente. Y cuando el manifestador adulto informa, significa que van a ser criaturas mucho más saludables, que no van a alojar en su fuero interno ese nivel de rabia permanente en su cuerpo, que lentamente les va carcomiendo y que puede llegar a matarles. No lo harán. Y no van a encontrarse en situaciones en las que su vida sexual y sus relaciones íntimas no funcionan para ellos. Y esto es algo tan común entre manifestadores. Y no funciona para ellos, porque no han aprendido lo importante que es para ellos seguir su estrategia de informar antes de actuar. El manifestador que informa se convierte en un ser humano saludable. Y el manifestador que informa puede ser claro en sus relaciones. ¿Veis? A los manifestadores se les acaban siempre las relaciones, siempre acaban escapando de ellas. Pueden hacerlo al fin y al cabo. Pueden abrir la puerta con su maleta hecha y salir. Pero si informaran antes de hacerlo, si informaran antes de marcharse, podría ocurrir que no se marcharan en absoluto, que no tuvieran que marcharse en absoluto. Y esto es algo que las personas de tipo manifestador tienen que comprender. Y que el único modo en el que esto funciona es que tienen que seguir su estrategia. Si sigues tu estrategia de informar, es algo que va a transformar tu vida. Y esta es la cuestión que es tan impresionante acerca de la naturaleza del tipo, que transforma tu vida, dándote tu verdadera vida y eliminando las dinámicas del no ser como factor determinante. Eliminando la potencia, la fuerza distorsionante de los condicionamientos. Desaparecido. Y es una cuestión simple. Cualquiera que sea el tipo, la autoridad, la manera de tomar decisiones, siempre va a estar condicionada por la presencia del centro del plexo solar cuando está definido. Y donde quiera que veamos el centro del plexo solar definido, tenemos que considerar que es un centro que siempre agrega su autoridad a la estrategia del tipo de manera automática. Y la autoridad del sistema emocional que se agrega es una autoridad que te dice que tienes que esperar, que tienes que consultar tus decisiones con la almohada, que tienes que darle tiempo a las cosas para poder ir ampliando la perspectiva que tienes de ellas, basándote en evidencias, para poder ir transitando los altibajos de tu propia ola emocional. Y quiero reiterar algo acerca de la naturaleza del centro del plexo solar. Y es que el plexo solar es una cosa increíble. Y sin embargo, a través de toda nuestra historia, solamente lo hemos podido experimentar como centro puramente motor. Y esto significa que a través del centro del plexo solar nunca hemos alcanzado conciencia. Al menos no en el estado evolutivo en que nos encontramos. Y esto significa que lo mejor que podemos extraer de este centro es encontrar claridad. Pero la claridad no es lo mismo que la verdad, porque la claridad no es y no puede ser un absoluto. Y la claridad no es algo que se derive de la conciencia, sino que la claridad es algo que se deriva directamente del paso del tiempo y solamente de las evidencias que el paso de tiempo pone de relieve. Reconocer algo acerca de la naturaleza del ser, de la criatura emocional.
El ser emocional funciona a través de una ola. Y la cuestión a reconocer es que en cualquier momento dado, esa ola sigue moviéndose, nunca se detiene, y que en cualquier lugar o momento de esa ola, en el que la criatura emocional experimenta cualquier cosa, en el momento siguiente el sentido de esa experiencia ya cambió, y que para una persona emocional, por lo tanto, tomar cualquier decisión de manera espontánea es simplemente imprudente. Y es imprudente porque se trata de una decisión que no puede en ese momento de espontaneidad disponer de la claridad necesaria para ello. Esa decisión espontánea en realidad es un arrebato arrastrado por la fuerza misma del centro del plexo solar que nos ciega, que nos desborda, porque tiene esa capacidad tan increíble de compelernos con sus impulsos hormonales, con sus arrebatos. ¿Veis? La gran enseñanza para cualquier persona emocional es la paciencia. Y que con la paciencia, y solo con la paciencia, llega la claridad. Así que pensad en el manifestador emocional. El manifestador emocional que está enamorado, que quiere tener a esa persona de la que está enamorado, y se despierta por la mañana y vuela alto como una cometa. Y mientras vuela alto como una cometa y se siente maravillosamente y el mundo es maravilloso, se enamora. No puede ir en ese momento a la otra persona e informarla de que, oye, me estoy enamoradísimo de ti. Oh, eres maravillosa, me gustaría tanto, bla, 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 bla. Bueno, pudiera que funcione, al fin y al cabo. La criatura emocional que está en lo alto de su ola, si eres alguien que está abierto a eso, wow, te puede hacer volar muy alto con ella. Puedes subir alto, alto en las nubes y sentir como, wow, este me quiere de verdad, este realmente me ama. Solo que a la mañana siguiente, la ola emocional ya no está en el mismo sitio y de repente todo es distinto. Y pensad en esa persona con la que te encuentras que es un manifestador emocional y está en el bajo de la ola. Y todo es feo, la vida es fea, la gente es fea, todo es feo, tu perro es feo, todo es feo. Y ahí te encuentras con alguien. Es todo geometría al fin y al cabo. No tenemos elección respecto a las cosas que nos salen al encuentro. Y ahí está esa persona, que podría ser esa persona que sería maravillosa para ti. Y en ese momento, emocionalmente, les cortas, no les das ni cuerda como manifestador emocional en el bajo de la ola. ¿Veis? Todo en relación a ser emocional. Gira en torno a la capacidad de absorber la experiencia y de observarla. Eso es todo. Absorber y observar. Y vas pasando a través del tiempo y la claridad emerge por sí sola. Así que el manifestador emocional, cuando piensa que quiere informar a alguien de algo, tiene que consultarlo con su almohada antes de hecho llevarlo a cabo. Y sí, se trata de un marco temporal adicional de espera, pero no se trata de un castigo si eres una persona emocional. No se trata de un castigo tener que esperar por tu propia claridad, sino de una ventaja. Más que eso todavía. Esperar es algo que añade profundidad a tu percepción. ¿Veis? Tenemos todo este falso sentido de lo que es mejor y lo que es peor. Lo que es mejor y peor en nuestra película comparativa. Yo mismo soy una criatura esplénica
Y cuando te encuentras conmigo, la primera vez que me encuentro contigo, en ese primer segundo en que nos encontramos, en el primer nanosegundo en el que me encuentro contigo, esa es la impresión que voy a tener de ti para el resto de mi vida. Eso es todo. Yo soy una criatura puramente esplénica y eso es lo que hay. Te absorbo en ese instante y eso es todo. Y podrías acabar siendo mi enemigo. ¿Podrías acabar siendo mi amante? ¿Podrías acabar siendo mi amigo? Eso no marca ninguna diferencia. Pero para mí siempre vas a ser eso desde el primer instante en el que tú y yo tomamos contacto y yo te acepto. Es algo que ocurre en el instante y yo no sé lo que eso significa. Y yo no es que conozca a la gente demasiado bien, precisamente por eso. Y no estoy hablando de diseño humano, estoy hablando simplemente de mi interacción con otros seres humanos. Pero la persona emocional, si yo tengo un amigo emocional en mi vida, ese amigo emocional me conoce tan profundamente, mientras que yo solamente les conozco en la superficie. ¿Veis? Son simplemente diferentes maneras de procesar la consciencia. Y la criatura emocional, la persona emocional, procesa todo a través de la profundidad. Y la profundidad es algo que se va construyendo capa tras capa, tras capa, tras capa, de evidencias que se van añadiendo a una perspectiva que nunca deja de expandirse. Cuando yo quiero saber algo de otras personas, le pregunto siempre a una persona emocional, porque ellas son las que me pueden contar lo que quiero saber. Ellas conocen a esa persona y la conocen cuando está desde una perspectiva de cuando las ven con buenos ojos porque están en el alto de su ola y también de cómo la ven cuando están en el bajo de su ola y han visto a esa persona responder y reaccionar a ellos cuando están en el alto y cuando están en el bajo, y el dentro y el afuera, y el arriba y el abajo. Y son maravillosos conocedores de las personas, capaces de decirme lo que quiero saber. Si le pregunto a una persona esplénica, ¿sabes lo que me van a decir? Oh, sí, es buena persona. Oh, no, no lo es. Y eso es todo. Pero la persona emocional te va a contar 37 historias distintas. Te van a contar cómo fueron hacia arriba y cómo fueron hacia abajo, cómo pasaron juntos a través de esto y de aquello. Y veis, yo miro todo eso y digo, wow, estos realmente conocen a esas personas. Así que cuando una persona emocional intenta tomar decisiones como yo, que soy puramente esplénico, intenta aclarar su mente en un solo instante acerca de otro, están renunciando a su propia belleza. Están tirando por la borda su propia magia. Están ignorando el potencial de su propia claridad. Están despreciando el potencial de su propia profundidad. Porque no es un castigo esperar. No lo es. No podemos tener un mundo lleno de personas para las que todo es, oh sí, es buena persona o es mala persona. Oh no. Tenemos que saber unos de otros. Tenemos que aprender tantas cosas unos de otros. Y tenemos que aprender a manejarnos con lo que significa ser humano. Las personas emocionales nos lo dirán, si saben esperar. Porque cuando nos lo cuentan ellas, desde la claridad, es otra cosa. Cuando nos lo cuentan solamente como un arrebato en el alto de su ola, ¡wow! Cuando nos lo cuentan porque están en la miseria del bajo de su ola, ¡wow! Pero cuando simplemente expresan su claridad, entonces realmente tienen algo que decirnos, y de eso es de lo que se trata.